segundo punto para el debate, ese proceso de, no sé si deslegitimación de la justicia, del Poder Judicial. Hay una doble derivada en este gobierno. Por una parte, un intento de controlar ese poder independiente, de tomarlo por asalto, pero además hay una, sí, yo he dicho antes, deslegitimación de las decisiones. Este fin de semana ha sido quizás el caso, no sé si más evidente, pero sí probablemente el que más ruido ha hecho con esas palabras de María Jesús Montero. ¿Cómo se ve desde la carrera judicial este proceso que, bueno, pues en los últimos años casi parece que se va acelerando? Muchas gracias al Instituto Juan de Mariana por invitarme. Es para mí un honor estar aquí y un honor reduplicado estar en presencia de dos compañeros de mesa tan ilustres. A mí me habían comentado que íbamos a hablar de la corrupción y la gobernanza, y yo, que soy muy disciplinado, vengo un poco con esa idea. Es difícil medir la corrupción. Podemos tener, en primer lugar, las estadísticas oficiales, las denuncias, pero eso nos da una visión parcial de la corrupción, porque no todos los casos de corrupción acaban en los juzgados. También podemos utilizar estudios sociológicos que miden más bien la percepción que tienen los ciudadanos sobre la corrupción de su país. Y en ese sentido, hay una organización que se llama Transparencia Internacional que suele realizar año tras año un informe sobre la corrupción en todos los países del mundo. Analizando ese informe, para ilustrarme a fin de poder hablar aquí, yo quiero empezar diciendo, a lo mejor de forma un poco provocadora, que España no tiene un problema de corrupción sistémica. Me refiero, en España no te detiene un guardia civil y te pide una mordida para impedir sancionarte, o no tienes la necesidad de acudir a un soborno para obtener una mejor atención médica. Eso es verdad y eso por ahora es así. Sin embargo, es preciso significar, con arreglo a ese informe, que España, en ese ámbito general en el que estoy ahora moviéndome, está avanzando lentamente de forma muy negativa. En el año 2000, España ocupaba el puesto número 20 de los países en función de la corrupción. En el año 2023 ocupa el número 60. Por tanto, es evidente que si lo ponemos en relación con todos los países del mundo, todavía tenemos una cierta esperanza. Sí, nos queda Burkina Faso, no es una broma, quedan muchos países, pero hay que reconocer que estamos empeorando. Segundo punto, España no tiene un problema de corrupción del estamento funcionarial. No lo tiene desde un punto de vista generalizado. En España no hay sobornos judiciales, no los hay, si los hay son muy episódicos, ni siquiera me atrevería a decir sobornos administrativos. Es verdad que en el ámbito de la administración local hay sombras, pero que yo creo que están más bien relacionadas con el tercer punto que voy a tratar. Porque lo que sí tiene España es un problema muy serio y muy grave de corrupción política. Ese sí que es un problema serio que aparece refrendado por las estadísticas oficiales. El número de denuncias por los casos de corrupción política avanzan implacablemente año tras año, y también, en esa doble línea que apuntaba al principio, aparece sonoramente reflejado en las encuestas nacionales e internacionales sobre la percepción que tienen los ciudadanos de la existencia de la corrupción política. Y la percepción que tienen los ciudadanos es que tenemos un problema muy serio con la corrupción política. ¿Cuáles son las causas? Sin perjuicio que luego nos adentremos más profundamente. Yo he querido destacar 3 puntos que me parecen relevantes. Uno, como estaba don Jaime, además, me he querido acordar de lo que fue el inicio de los años de la transición. Yo creo que es importante decir que hay un cambio muy significativo del papel de los partidos políticos respecto de su configuración constitucional y de su ejercicio en los primeros años de democracia de la situación actual. En aquel entonces, yo era joven, pero tampoco tanto, y en todo caso he estudiado y he podido, en fin, comprender cómo era aquella situación, primaba el interés general.
el interés general por encima del interés de partido. Y de hecho la gente que iba a la política era gente que venía de otros sectores profesionales, que aportaba provisionalmente su experiencia y que después se marchaba. Por tanto, en aquel entonces el interés primordial del partido político era ser el intermediario, la vía para conseguir unos fines de interés general. Hoy en día los partidos políticos se han convertido en el fin en sí mismo. El ciudadano ha pasado a una posición absolutamente secundaria y la finalidad que se pretende es acceder al poder y mantenerse a costa de lo que sea. Y aquí voy al segundo de los puntos que les quería exponer. Ese a costa de lo que sea hace que el mantenimiento en el poder parta de la necesidad de desmontar todos y cada uno de los controles de la acción política. El Estado de Derecho se define desde el punto de vista teórico y desde su aplicación inicial como una organización política, un sistema de organización política que pretende poner freno al límite, al abuso del poder que es prácticamente consustancial al ser humano, a través de un entramado de potestades del legislativo, del ejecutivo y del judicial. Un sistema de contrapesos que evita precisamente el abuso del poder. Bien, desde unos años a esta parte, ese sistema de contrapesos se está desmontando paulatina, pero sistemáticamente en nuestro país. No hablo solo, que también, por supuesto, del Poder Judicial, sino también de otros instrumentos de control que puede tener la sociedad española. Asistimos a un auténtico asalto al Poder Judicial desde hace años. Lo que pasa es que en estos últimos 5 o 6 años se ha aumentado considerablemente, que produce el efecto de pretender obtener la concentración del poder, no ya en el Poder Ejecutivo, sino en el líder del Poder Ejecutivo, que controla el Poder Ejecutivo, que controla el Poder Legislativo cuando tiene mayoría parlamentaria y cuando no la tiene, lo que hace es que hace desaparecer, esfumarse el Parlamento y que quede muy limitada su posición de control del poder, incluso su posición normativa. Lo estamos viendo estos años, a través del uso y abuso de los reales decretos, cuando el Real Decreto es un instrumento excepcional, urgente y excepcional, y se ha convertido en el modo general. Y, por supuesto, a través del Poder Judicial. Lo que pasa es que aquí el camino está a medio hacer. Es decir, hay un intento claro de, lo decía antes el moderador, por un lado, desmontar la función de control que es esencial en el Poder Judicial, particularmente en las esferas penales, cuando se juzgan las actuaciones constitutivas de infracción penal de los políticos, y en la esfera contenciosa administrativa. Eso es lo que preocupa. El ámbito laboral y civil preocupa, por eso yo estoy muy tranquilo en ese ámbito, ¿no? Pero, quiero decir, la idea es desmontar esa función de control del poder, y para eso, y eso no es nada casual, lo que hay que hacer es deslegitimar día a día, minuto a minuto, al Poder Judicial, a los jueces. ¿Cómo? Por un lado, diciendo que carecen de cualificación jurídica, que no saben lo que hacen, lo hemos visto estos días de una manera muy palpable, por un lado ese, y por otro lado, imputándoles la intención de influir en el ámbito político a través del famoso lawfare. Bien, por ahora el Poder Judicial resiste, y resiste porque tiene unas características que se quieren desmontar, ahora diré cómo, pero todavía resiste de una manera bastante generalizada. Y el tercer punto, partidos políticos, deterioro institucional, desmontaje, digamos, de la separación de poderes, está en lo que yo llamo la consolidación de una justicia paralela o dual. Una justicia para el común de los ciudadanos, una justicia con las normas de derecho propias de ese sistema, exigente y rigurosa como debe ser, y una justicia liviana, por no decir inexistente, para una casta política que no quiere control, que no quiere
de ninguna manera responder ante los tribunales. En un artículo que precisamente se ha publicado hoy mío, yo lo denomino como un país, dos justicias. La idea es no solo ya mantener los privilegios, algunos razonables, de inmunidad, inviolabilidad y aforamiento, alguno muy discutible, los aforamientos muy discutibles, que no existen en otros países del mundo como Alemania, o que aparece muchísimo menos amplio y extenso en países como Italia o como Francia. Pero junto a esas excepciones, esos privilegios, hemos asistido, sobre todo en estas dos últimas legislaturas, a un ir mucho más allá. Por ejemplo, reformando el Código Penal, si hace falta para dejar sin efecto delitos, sedición o disminuir las penas de los otros, con la finalidad de que por el principio de aplicación de ley penal más favorable se rebajaran las penas de los condenados por el golpe de Estado en Cataluña. O, por ejemplo, utilizando de una forma masiva el derecho de gracia, los indultos, para conseguir dejar fuera de la acción penal a los condenados, sobre todo en el proceso. Por si no fuera poco, se ha dado un paso muy significativo. Muy significativo y muy relacionado, aunque luego ya veremos que se hacen unas argumentaciones justificativas absolutamente falsarias, muy relacionado con la circunstancia de que algunos de las personas que intervinieron en el golpe de Estado de Cataluña, singularmente el presidente de la Generalitat, huyeron de España. Y entonces esos mecanismos a los que he hecho referencia no eran suficientes y se inventó el siguiente paso, un paso tremendo, que es la ley de amnistía, que es un ataque frontal al Poder Judicial, a la separación de poderes y al Estado de Derecho, y que pretende nada más y nada menos que ni siquiera se deje a los tribunales juzgar a los que pudieron haber cometido infracciones penales. Una ley, desde mi punto de vista, absolutamente inconstitucional, y que seguramente en poco tiempo, o sobre la que en poco tiempo se pronunciará el Tribunal Constitucional. También hemos asistido, y esto sí que viene de lejos, y aquí tengo que decir que es imputable al Partido Socialista, pero también al Partido Popular, la necesidad o la intención de controlar el Consejo General del Poder Judicial. Esta historia empezó en el año 1985, empezó con los gobiernos de Felipe González y lamentablemente se mantuvo la situación a pesar de que el Partido Popular obtuvo 2 mayorías absolutas y no supo tomar la decisión correcta, que es la que, por cierto, existe en todos los países de Europa, que al menos una parte mayoritaria del órgano de gobierno de los jueces sea elegida por los jueces. Ese fue el origen del Consejo General del Poder Judicial. Se pretendía desapoderar al Poder Ejecutivo de la materia estatutaria que afecta a todo nuestro régimen, responsabilidad, disciplina, precisamente para preservar la independencia de los jueces. Ya sé que el Consejo General y los miembros del Consejo no son Poder Judicial, porque el Poder Judicial recae en cada juez o magistrado, pero es evidente la influencia que tienen en el ejercicio de la jurisdicción, en el ámbito disciplinario y en el ámbito esencial, que es el que interesa a los partidos políticos, el nombramiento de los magistrados, de los tribunales que juzgan las infracciones penales de los políticos. Si esto no fuera poco, la agenda legislativa que tenemos ahora mismo en mente va a profundizar en ese mecanismo de justicia paralela al que les hago referencia. ¿Cómo? A través de un proceso que pretende, en primer lugar, desmontar la acción popular, que es un instrumento de participación en la Administración de Justicia que consagra el artículo 125 de la Constitución, para arruinar los procesos penales abiertos en la actualidad al entorno del poder y al fiscal general del Estado. Porque desmontada la acción popular y con una fiscalía más dependiente que nunca del gobierno, esos procesos, se lo digo claramente, van al archivo, sin contemplaciones. Por otro lado, tampoco es de olvidar la idea de atribuir la instrucción a los fiscales. Gravísima decisión, que aunque es verdad que en otros países esa decisión se ha mantenido, pero en el nuestro, por las circunstancias de dependencia
casi jerárquica del poder político, que se ha visto más o menos con todos los fiscales generales del Estado, pero el último ya, digamos que ha rozado el límite de lo correcto. Si todos los asuntos se instruyen por el fiscal y no hay acción popular, aquí no va a haber nunca jamás investigación de la corrupción política. Olvídense, no va a haber ni un solo caso de corrupción política que no ya se juzgue, sino que se investigue. Por otro lado, ya voy terminando, hay otro proceso en ciernes, que es la modificación del sistema de acceso a la carrera judicial, que es mucho más relevante de lo que la gente piensa. Porque si se ha intentado a lo largo de estos años, y he dado muestras con los ejemplos que he puesto, si se ha intentado el control de la cúspide del Poder Judicial, ahora se pretende el control de la base del Poder Judicial. En palabras de un político que me confesó, no voy a decir el nombre, pero me lo dijo, ganas me dan de decir el nombre, pero no lo hago porque soy prudente. No vamos a consentir que haya más jueces de instrucción francotiradores. No va a haber más jueces de instrucción francotiradores. Por tanto, no es que ya controlemos o intentemos controlar el enjuiciamiento, tenemos que controlar la instrucción. Y la idea es esa. ¿Qué se va a hacer? Pues fíjense, se va a residenciar la preparación de los opositores en el ámbito de un órgano que depende del Ministerio de Justicia, el Centro de Estudios Jurídicos. Como decimos en los tribunales, no hay más preguntas, señoría, al respecto. Y por último, el papel del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional está jugando de un tiempo a esta parte un papel que no le corresponde, con una invasión notable de sus competencias, a través de la vía del recurso de amparo, para entrar a conocer de la legalidad ordinaria, convirtiéndose en un Tribunal Supremo del Tribunal Supremo, en un órgano que no tiene esa función. Y en esa circunstancia, introduciéndose en el control de la legalidad ordinaria, puede llegar al límite que hemos visto, que es desmontar todas las sentencias de los seres dictadas por innumerables jueces en la Audiencia Provincial de Sevilla y en el Tribunal Supremo. Si todo lo anterior falla, permítanme, queda el Tribunal Constitucional. Es la válvula de cierre. Bien, todo esto, evidentemente, no se hace con la justificación o la argumentación que yo les doy, que es la real, sino que aparecen justificaciones falsas. Amnistía, etcétera, la convivencia, conseguir la convivencia, conseguir desjudicializar el conflicto, después de haber acordado, y bien acordado, probablemente hubiera tenido que ser con más contundencia. El 155 interviene el Tribunal Supremo y luego hay que desjudiciar los conflictos, ¿verdad? Desjudicializar el conflicto, o, por ejemplo, se dice armonizar nuestra legislación con la europea. Eso se dijo cuando la sedición, incorrecto, no había esa justificación. En fin, una serie de justificaciones que encubren, y ya termino, la verdad, la verdadera finalidad, que es conseguir la impunidad de las acciones constitutivas de infracción penal del partido gobernante o de los que le apoyan o de sus familiares, que es que ya vamos extendiéndonos en esa línea. Bien, yo lo último que tengo que decir es que como juez llevo 36 años en la carrera judicial y tengo muy claro que el derecho no lo puede todo, como decía el profesor de Constitucional Aragón, no lo puede todo, pero sin el derecho no hay nada. No hay Estado de Derecho, pero tampoco democracia.